¿Qué tal? Buenas noches, tardes. En esta ocasión vamos a darle la oportunidad al transistor. Vamos a ver cómo es un transistor bipolar y cómo se puede comportar como un interruptor. Para comenzar con este tema debemos recordar que un transistor de unión bipolar o un transistor conocido como BJT es un dispositivo que contiene 3 terminales y está fabricado a partir de semiconductores. En la imagen de la derecha, como podemos apreciar, podemos ver diferentes tipos de encapsulados que corresponden a este tipo, de los cuales podemos observar que cada uno de ellos tienen 3 terminales. Existirán casos en los que estos dispositivos mostrarán solamente 2 terminales, pero la tercera terminal se le tomará usualmente como la carcasa. También recordemos que en su base de fabricación hay 2 tipos de transistores, los que son los NPN y los PNP, que en resumen llevan capas intermedias del tipo P y del tipo N o del tipo N y P. Y recordemos también que tienen 3 terminales, el emisor, que es donde sale toda la corriente, el colector, que aunque se oiga redundante, es donde se colecta toda la corriente que viene del emisor, y la base es la terminal del control, porque recordemos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente. ¿Cuáles son las aplicaciones principales que tiene el transistor? Podríamos decir las más comunes. Una es como un amplificador. Podemos ver en la imagen que cuando tenemos, por ejemplo, una señal de entrada senoidal y se mete en una etapa en la que aparecen transistores bipolares, esta señal a la salida podrá aparecer amplificada, como se muestra en la imagen de la derecha. Por otra parte, también el transistor se puede comportar como un interruptor o como un switch electrónico. Vemos en la parte de abajo cómo un interruptor se encuentra abierto y cómo un interruptor se encuentra cerrado. Pero este ejemplo es para un interruptor mecánico. El transistor también puede abrir y cerrar circuitos, dejar pasar la corriente o no dejar pasar. El transistor bipolar o transistor de juntura bipolar se le denomina bipolar porque tiene 2 portadores de carga, que son los que participan en los fenómenos de conducción eléctrica dentro del dispositivo, y que estos son los electrones y los huecos. Hay 3 formas de configurar el transistor y que implica cuáles de las terminales del transistor va conectada a la masa o a la tierra. Por ejemplo, vemos que en el caso del emisor común, en el lado izquierdo, la terminal del emisor va conectada a la tierra. En el caso del medio, la base va a ser la que sea conectada a la tierra, o en el tercer caso, el colector es el que va a la tierra. Para saber cómo es que el transistor se comporta o se puede comportar como un interruptor cerrado o como abierto, es necesario hacer referencia a la gráfica de salida que se tiene de la configuración del emisor común. Observemos en el eje X de la gráfica que pertenece al voltaje, y específicamente el voltaje del colector emisor, que si vemos al circuito que tenemos acá, a un transistor NPN en el lado derecho, tenemos la base, tenemos el colector y tenemos el emisor. El voltaje colector emisor es el que se mide entre el colector y el emisor, como su nombre lo indica. En la parte de abajo vemos cómo el voltaje colector emisor es dependiente o es el resultado de la diferencia que hay entre el voltaje de la fuente y ese término que aparece en la derecha, donde participan tanto la corriente del colector como los 2 resistores que se encuentran en esta sección, que son las resistencias. Son las resistencias del colector, que en el circuito está en la parte de arriba, y la resistencia del emisor, que es el resistor que tenemos acá en la parte de abajo. En el eje Y se grafica la corriente del colector, que va a ser la corriente de salida, y como podemos ver en la imagen, esa corriente que se tiene a través del resistor del colector
y como sabemos en la ecuación que viene en la parte de acá abajo, depende de la corriente de base. Por esa razón vemos diferentes gráficas en esta imagen, y que cada una corresponde a diferente corriente de la base. Evidentemente, una mayor corriente de base va a provocar una mayor corriente del colector. Vemos ahora cómo el transistor puede trabajar en la región de corte. ¿Qué es esa condición? Bueno, ¿qué es esa condición cuando no hay circulación de corriente a través de la terminal del colector? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la sección de entrada, que es en donde se encuentra la resistencia de la base. La fuente de polarización tiene un valor de 0 volts. Esto nos permite que la unión base-emisor del transistor quede polarizada de manera indirecta, de tal manera que la corriente de la base va a ser igual a 0. Como sabemos, la corriente del colector sabemos o tenemos de ser conscientes que es dependiente de la corriente de la base por beta veces IB, pues automáticamente va a ser 0. Si la corriente de la base vale lo mismo, en la imagen de la derecha se ve el equivalente a un interruptor abierto debido a esa situación en la que la corriente de la base es completamente nula. Por eso podemos ver en la gráfica que está en la parte del final, que está en la derecha, como cuando la corriente de la base es igual a 0 microamperes, en ese caso, prácticamente tenemos un transistor en la región de corte. Es decir, el interruptor o el transistor se comporta como un interruptor abierto o un switch abierto. No hay circulación de corriente a través del colector. Y la resistencia del colector, todo ese voltaje de la fuente se ve reflejado en la terminal del colector y el emisor. Por tanto, el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de la fuente. ¿Cómo podemos ver esto? Si ahora mostramos la definición de voltaje colector-emisor por este circuito, vemos que es la diferencia entre la fuente y la corriente del colector por la resistencia del colector, que es el voltaje en la resistencia del colector. Si este término es igual a 0, automáticamente el voltaje de colector-emisor es igual al valor de las veces que es la fuente. El objetivo de trabajar un transistor como interruptor es pasando de corte a saturación y de saturación a corte. Es decir, que lo que queremos es estar abierto y cerrando circuitos. Si ya vimos ahorita hace un momento que en corte el transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora en la saturación lo que se muestra es cómo el transistor puede comportarse pues como un interruptor cerrado. ¿Cómo se logra eso? Vemos la figura del lado izquierdo. Ahora tenemos una fuente que representa VBB, voltaje VB mayor que 0, y que va a empujar a la corriente a través de la base. Esto va a permitir que ahora la unión de la base y el emisor tiene un polarizado en forma directa. Ahora tenemos una fuente VBB mayor que 0, que va a hacer circular la corriente a través de la base de tal manera que va a polarizar la unión base-emisor en directa, y eso va a permitir que también circule la corriente a través del colector. ¿Cómo es que logramos llevar a saturación el transistor? Vemos en la gráfica de la parte superior derecha y observemos acá que casi en el origen del eje X, que el voltaje colector emisor que aparece de saturación es muy pequeño. ¿Cuánto es muy pequeño? Pues los valores del voltaje de 1 volt es más bajo. ¿Cómo podemos llegar a hacer que el voltaje de colector emisor sea muy pequeño? Es decir, que lo mandemos a un punto en el que sea el voltaje mínimo o el voltaje de saturación. Bueno, pues la opción que tenemos es que esta diferencia también se haga más pequeña. ¿Cómo logramos que esta diferencia se haga de un valor mínimo? Pues sabiendo que tenemos, por ejemplo, el valor de VCC fijo. Lo que podemos hacer es que este término, es decir, el voltaje de la resistencia del colector, se haga más grande. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las formas, a través del incremento de la corriente del colector, y de esa corriente de colector a su vez la podemos modificar o la podemos aumentar a través del incremento en la corriente de la base. Si vamos a esta fórmula de abajo, ¿cómo es que podremos aumentar la corriente de la base? Pues como ya lo hemos dicho
incrementando el valor de la fuente que polariza esa sección o también disminuyendo el valor de la resistencia de la base, de tal manera que si logramos hacer muy pequeño el voltaje de colector emisor hasta este punto en donde está la saturación, entonces podemos asumir que el transistor se comporta como un interruptor cerrado, entonces puede circular sin ningún inconveniente corriente a través de la resistencia del colector. Vemos un ejemplo aquí, tenemos un circuito en que estamos buscando que el transistor pueda funcionar como un interruptor y que pueda encender y apagar el LED. Ajá. Que vemos conectado en esta sección, pero para eso vamos a utilizar una fuente que nos dé una señal cuadrada, que como vemos acá tiene un periodo de 2 segundos. Ajá. Que es decir, el tiempo en el que se cubre un ciclo. Un segundo está a nivel alto y un segundo está a nivel bajo. Ajá. El tiempo en el que se cubre un ciclo, un segundo está a nivel un alto y un segundo está a nivel bajo. ¿Cuánto tiene de amplitud esta señal? Tiene 5 volts. Cuando esta señal cuadrada tiene un nivel bajo, evidentemente no hay polarización. En la unión del emisor no hay corriente a través de la resistencia base, o sea, la corriente de la base es cero. Por lo tanto, la corriente del colector es cero y el voltaje en la resistencia del colector es cero, o de tal manera que el LED no va a haber circulación de corriente y por lo tanto este no va a encender. Hemos visto entonces cómo este transistor funciona o opera en la región de corte. Sin embargo, cuando esta señal alcanza un valor de 5 volts y teniendo en cuenta que lo que hemos dicho en las láminas anteriores es que la resistencia de la base debe de tener un valor adecuado para que la corriente en la base también sea un valor grande y que provoque que la corriente del colector tenga un valor pues grande y que también dé como consecuencia que la resistencia del colector sea grande. ¿Pero para qué? Para que el voltaje de colector emisor en el que aparece acá sea muy pequeñito, un valor que ya lo dijimos, 1 volt o menor, es decir que que está en saturación y entonces se usa esa corriente que sea eficiente para poder encender adentro del parámetro que se tienen esos 5 volts. Entonces se asume que la corriente en la base tiene un valor grande y por lo tanto puede circular corriente, una corriente que si es necesaria para el LED y por ejemplo unos 30 mA y esa corriente puede encender el LED. Vamos a hacer trabajar el transistor como un interruptor. En este ejemplo, para eso vamos a utilizar este circuito que como vemos utiliza un transistor NPN y utiliza dos resistores, uno en el colector y otro en la base. Y utiliza un LED como indicador, de tal manera que cuando este enciende, entonces se va a asumir que el transistor está en saturación y cuando el LED está apagado, aquí. Cuando el LED está apagado, entonces asumiremos que el transistor está en corte, porque no hay circulación de corriente. Para eso se va a ingresar una señal cuadrada de 0 volts. Ajá. Y en 5 volts el máximo. Como vemos del lado derecho también tenemos una señal de entrada de 5 volts. Nuestra fuente o la fuente estará en la región del colector que es VCC. Tendrá un valor de 9 volts. El LED necesitaba 1.6 para encender. También tendremos que el voltaje colector emisor en saturación
ese voltaje pequeñito que necesitamos para que el transistor pueda operar como interruptor es de aproximadamente 0.3 volts. La corriente de LED necesita para poder encender adecuada será de 30 miliamperes. Pero como está en serie ese LED con la resistencia del colector y con esa etapa del colector emisor, pues entonces asumiremos que esos 30 miliamperes también serán la corriente del colector. Como por ejemplo, pondremos el valor más pequeño de la beta que se puede encontrar, que es de 50 miliamperes. Para que el transistor pueda trabajar en corte de saturación, de acuerdo al circuito que mostramos en esta imagen, tenemos que encontrar los valores tanto del resistor del colector y del resistor de la base. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de resistor y del colector, e inicialmente tomamos en cuenta esa expresión que ya hemos usado anteriormente y que sabemos que nos permite calcular el voltaje colector emisor, aunque en este ejercicio no nos lo está dando, pero nos permitirá calcular la resistencia del colector. En esta expresión tenemos agregada también la caída de voltaje que habrá en el LED. Por lo tanto, el voltaje del colector emisor será igual al voltaje de la fuente, los 9 volts, menos ese término que representa el voltaje que es la resistencia del colector, menos el voltaje en el LED. Ahora tenemos que precisar algunas variables dentro de esta expresión. Por ejemplo, para poder encontrar la resistencia del colector que permitirá que el transistor esté en saturación, tenemos que denotar el voltaje del colector emisor como el voltaje colector emisor de saturación. Asimismo, también a la corriente de colector tendremos que denotarla como la corriente del colector de saturación. Esto quiere decir que la resistencia del colector que vamos a calcular nos permitirá lograr el transistor en saturación. Si nosotros ahora con esta expresión que ya tenemos resolvemos o despejamos la resistencia del colector, que es quien nos interesa, pues encontramos este cociente en el que se hace la diferencia entre el voltaje de la fuente, el voltaje del LED y el voltaje del colector emisor de saturación, y lo dividimos aquí sobre la corriente del colector de saturación, que arriba está multiplicando a la resistencia del colector. Ya lo habíamos dicho así, ya nos va a permitir encontrar ese valor, y aparte ya tenemos todos estos datos: el valor de la fuente de los 9 volts, el valor del voltaje que es el de 1.6 volts, el voltaje de colector emisor que es saturación de 0.3 volts, la corriente de LED que es igual a 30 milivolts, que eso es igual a la corriente del colector en saturación, y la beta que es de 50. La corriente del colector de saturación también la definimos como 30 miliamperes, porque deben de recordar que hicimos esta aclaración de que cuando la corriente de LED era de eso, ahora será igual a la corriente de LED y del colector. Ahora hacemos las cuentas: 7.1 volts, que es lo que queda de la resta de lo que dividimos entre 3 por 10 a la menos 3, que es el prefijo de mili, pues entonces nos da un valor de 236.67 ohms, que es el valor de la resistencia del colector que tenemos que poner en esa etapa. Ya que tiene la resistencia del colector, ahora se va a proceder a calcular la resistencia de base. Tenemos entonces que utilizar los datos que ya hemos contado, que hemos colocado. Por lo tanto, ahora lo conveniente es hacer referencia a esa expresión. La corriente del colector, aquí está, la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base. ¿Por qué recurrimos a esa fórmula? Porque si nosotros logramos calcular la corriente de la base, también tenemos otra fórmula en la que la resistencia de la base se puede obtener a través de algunos de los datos en los cuales está incluida la corriente de la base. Evidentemente, por lo que hemos platicado, ya el hecho de mandar el transistor a saturación requiere nuevamente que denotemos o que renombremos algunas de estas variables en esta expresión. Por ejemplo, a la corriente del colector la vamos a poner como corriente de colector en saturación. Asimismo, tenemos la beta, que es el valor fijo. Pero vemos ahora que la corriente de la base se le va a denotar como la corriente de la base mínima.
¿Por qué? Porque recordemos que la base, eh, recordemos que la corriente del colector es dependiente en este circuito de la corriente de la base. ¿Cuántas veces es dependiente? Pues eso está también relacionado con la beta. ¿Cómo regulamos la corriente de la base? Pues a través de las resistencias de la base. En este caso se denota como corriente de base mínima porque si nosotros incrementamos el valor de esa corriente, entonces podríamos tener también más corriente en el colector de la salida. Si recordemos, la expresión resolvemos o despejamos por la corriente de la base mínima, entonces ahora la expresión nos quedaría pues simplemente el cociente entre la corriente del colector de saturación dividido entre la beta. Esto es 30 mA sobre la beta que se definió como 50 y nos da un valor de 0.0006 amperes o con el prefijo adecuado que serían 600 microamperes. Continuemos entonces con nuestro procedimiento para poder encontrar la resistencia de base. Y para eso vamos a trabajar con esta malla de entrada. En el que la fuente que se tiene en esta sección, la resistencia de base y el voltaje de emisor, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff en los voltajes, entonces sabemos que el voltaje de entrada, o sea, el voltaje de la fuente, es igual a la suma de la caída en la resistencia base, más lo que se tiene entre las terminales de la base y del emisor, que ya sabemos que es un valor fijo. Nuevamente tenemos que denotar o tenemos que renombrar algunas de las variables de esta excepción, porque recuerden que lo que estamos buscando es la corriente base mínima, y como vemos acá abajo, así se obtiene. El voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia de base, pero por la ley de Ohm, pues esta es corriente por resistencia, pero ya con estas aclaraciones, la corriente de base mínima multiplicado por la resistencia de base, sabemos que ahí es de la dependencia, de tal manera que si nosotros acá le ponemos la resistencia de base máxima que podemos utilizar y la reducimos, entonces podríamos lograr una corriente de base más grande que este ya se denotó como mínima. Adicional a esto, pues hay que sumar el voltaje de base de emisor, que ya sabemos cuánto vale. Si ahora resolvemos o despejamos para la resistencia de base más grande, que podemos colocar en esta sección de entrada para poder lograr la corriente de base más pequeña, o sea, la mínima, que va a permitir que el transistor de saturación puede entonces, la fórmula nos quedaría el voltaje de entrada, que son los 5 volts, cuando se tiene que ese valor que está en la señal cuadrada, menos los 0.7 volts, que son los que ya se conocen como fijos, es una caída de un diodo dividido entre la corriente de la base mínima que calculamos arriba, que nos dio 600 microamperes. Entonces, cuando hacemos las cuentas para estas cantidades, obtenemos un valor de 7167 ohms como valor de la resistencia más grande en la entrada. Por lo tanto, y sabiendo que estos valores pues son calculados de manera teórica, pues podemos aproximar un valor práctico, un valor real de resistencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues como esto era el máximo, pues lo podemos reducir, y para este ejercicio seleccionamos una resistencia de 7000 ohms, que también podemos colocar su prefijo correcto, que sería igual a 7 kilo ohms. Y ya para terminar, vamos a poner la simulación de un circuito. Tenemos un transistor que en este caso es el 2N2222A, y tenemos nuestra resistencia de colector de 236.67 ohms. Asimismo, está la resistencia de la base, que al final la calculamos como 7 kilo ohms. La fuente que alimenta la sección del colector es de 9 volts como un ejemplo, y a la entrada hemos puesto este valor fijo de 5 volts. Cuando nosotros le damos play a esta simulación, nos damos cuenta que, por ejemplo, en este multímetro, que es el XM-M2, que mide la corriente de colector, tenemos aproximadamente 30 mA, que corresponden a la circulación de corriente en el LED, y en la entrada tenemos aproximadamente 600 microamperes, que hemos calculado
que hemos calculado. Hay una pequeña diferencia porque el LED no está manifestando 1.6 volts. Y bueno, por estos pequeños cambios, pero se aproximan los cálculos que hemos hecho. Ahora, si nosotros paramos la simulación y quitamos la fuente y conectamos un resistor de base directa o masa a tierra, que sería el caso en el que la señal cuadrada está entregando los 0 volts, y volvemos a dar play a la simulación, nos damos cuenta que en la corriente de Coulomb evidentemente hay 0 amperes porque el transistor está en la región de corto, no hay una corriente de excitación que es la corriente en la base, que de hecho acá la ponen como un valor muy pero muy pequeño en pico amperes, porque no hay una fuente que logre hacer que circule esa corriente en esa sección. Y pues evidentemente no puede ser muy útil el transistor porque está en corte y no va a encender. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.